Cuando te inscribes por primera vez en el procedimiento, te dan una presentación, y está claro que el presentador la ha dado muchas veces antes, hasta el punto de que desearía que alguien hiciera un vídeo para que lo viéramos. La transferencia del cuerpo humano al androide es fácil y sencilla, según explican. Pero ¿y qué si sé cómo lo hacen? Sé conducir un auto, pero no soy mecánico. La idea fue de una tal Carissa Blaine, entre neuróloga e ingeniera mecánica, que dio el salto por el que tantos otros se habían esforzado durante años. Por supuesto, se basó en los conocimientos, los errores y la ciencia de quienes la precedieron, pero su nombre es conocido por algo, y estoy seguro de que su financiación se disparó cuando se dieron cuenta de que funcionaría. Cuando se dieron cuenta de que existir como un ser de metal y plástico te permitiría caminar junto a un zombie sin riesgo de volverte uno. Desde hacía un par de años, después de la enfermedad que nos dejó desamparados metafórica y literalmente, habíamos logrado sobrevivir en número decente, solo que corriendo perpetuamente, siempre con un arma en la mano. Vivíamos en búnkeres y rascacielos y cuando se veía a algún adulto y a veces a algún adolescente salir de la seguridad de una barricada, siempre era con un arma en la mano para ayudar y sacrificarse por el grupo lo mejor que podían. Aún no había cura ni vacuna, y los científicos admitían que no sabían si algún día descubrirían cómo crear una. Bueno, Ryan y yo habíamos sido militares antes de todo esto, él, del ejército, y yo, de los marines, y nos llamaron al frente una vez más, cuando esta guerra sin precedentes azotó nuestro planeta. Entonces Ryan murió y, sí, entré en una espiral autodestructiva, no me avergüenza admitirlo. Busqué respuestas en el fondo de una botella durante unas semanas, apenas salía de la cama. Solo había sido mala suerte allí en el campo con nuestras armas en la mano y toda la munición que podíamos llevar. Eso es lo peor, cuando ni siquiera tienes a nadie ni nada a quien culpar salvo al destino, cuando no tienes a nadie a quien golpear o gritar o castigar por incompetente. Solo te queda el vacío y el dolor de haber sido el único superviviente. Todo cambió por Carissa Blaine, y por eso estaba aquí. Así que, androides. Bueno, después de la presentación, yo y los demás pasamos a lo que me pareció una consulta médica, con vestíbulo, recepcionista y revistas para hojear. Al final me llamaron por mi nombre y, cuando vi por primera vez la creación, mi doble, me pareció surrealista. Estaba tumbado en una silla horizontal, como las de la consulta del dentista, con otra silla vacía al lado, en la que me tumbé. Hubo muchas explicaciones de cosas que ya sabía, montones de papeleo ya hecho, y luego me conectaron, me trasladaron y me desperté con la experiencia igualmente surrealista de mirar a través de mis nuevos ojos a mi cadáver. Solo fuimos los primeros de muchos. Los civiles se apuntaron uno tras otro para volverse inmunes a los ataques de los zombies y efectivamente inmortales, aunque muchos retrocedieron ante la idea de convertirse en androides, no había botón de deshacer, por supuesto. Incluso cuando ganáramos la guerra, incluso después de 100 años, si nuestras entrañas se mantuvieran adecuadamente y duráramos tanto, seguiríamos siendo seres de plástico y metal, por mucho que nos pareciéramos a un ser humano. Aunque esperaba que los militares me utilizaran en el campo de batalla en tal caso, así que me esperaba mucho más que una vida aburrida si vencíamos al último de los muertos vivientes. Ese primer día, me puse el equipo como siempre. Armado y listo para salir, me dirigí al mundo camuflado hasta los dientes. Aunque he de admitir que mis instintos tardaron un tiempo en ponerse al día. Me picaban los pies al huir de una horda y un dedo helado me recorrió la espina la primera vez que me topé con uno. Pero, solo se inclinó hacia mí por instinto y luego, siguió adelante. Vagaba por las calles, era totalmente extraño, como un sueño, aunque nunca había tenido un sueño así. Las pesadillas que me atormentaban siempre consistían en que yo o alguien a quien quería estábamos en el extremo equivocado de un par de dientes y nos arrancaban la yugular. Esto era pacífico de una manera extraña, como si estuviera dando un paseo tranquilo en el apocalipsis. Entré en un parque lleno de maleza y allí lo encontré. No había marcas de mordedura, había sido un escupitajo perdido el que había alcanzado a Ryan. Tenía el mismo aspecto que los demás, la piel pálida y los ojos grises y caídos, en un estado de calma por la falta de presas cerca, fue inquietante. Lo único que se había mantenido igual era su fina armadura de Kevlar, intacta y tan inútil como había acabado siendo. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con caer y saqué la jeringa del bolsillo. El cóctel mortal o quizás anti-inmortal, solía venir en un dardo que se disparaba con una pistola, por supuesto, pero yo había pedido una sola jeringa. Me acerqué a él y me coloqué en su campo visual, de modo que pude encontrarme con su mirada vacía.
Extendí la mano y lo agarré del hombro. Eso le despertó un poco, sus ojos buscando alguna presa, o para determinar si acababa de ser rozado por otro de su especie. Lo siento, murmuré. Mirándole fijamente, admití. Pensé en volver aquí para reunirme contigo. Pero sabía que eso no era lo que querrías. Sabía lo que tú querrías. Solo quería ser yo quien lo hiciera por ti. A continuación, quité el tapón de la jeringa. Luego inyecté el contenido en el cuello de Ryan, lo que provocó otro sobresalto y miró hacia los lados como buscando algo, y volví a tapar la jeringa. Luego la tiré a un lado, una parte de mí no pudo más que reconocer la rareza de tirar una jeringa usada en un parque infantil. Pero no es como si pudiéramos reutilizarlo de vuelta en el búnker, y dudaba que alguien más quisiera hacer algo como esto. Entonces él tropezó y lo volví a agarrar, mientras los ojos me ardían al tratar de contener las lágrimas, a él se le iban las fuerzas y se volvía cada vez más pesado en mis brazos, hasta que dejó de moverse. No hubo ningún movimiento violento, ninguna lucha por sobrevivir. Él se había ido. Y yo lo bajé lentamente en el suelo y me arrodillé a su lado, bendiciendo a Carissa Blaine por idear una forma de despedirme. Y al mismo tiempo maldiciendo su nombre por no haber sido lo bastante lista, lo bastante rápida, para lograr su invento histórico solo unos meses antes. Me quedé allí arrodillado un rato, mirando a Ryan, sabiendo que ahora empezaría a descomponerse y que sería la última vez que vería su cara, por horrible que fuera. Finalmente, me aparté, tomé aire y desenfundé la pistola que llevaba conmigo, listo para cualquier cosa que este mundo haya preparado para mí.